Padre Celestial en esta tarde de vida y de salud que nos sigue prestando, que nos siga bendiciendo a todos y cada uno de ustedes en esta grandiosa oportunidad de poder reunirnos como su iglesia y seguirle alabando de esta manera. Escuchaba los primeros chillidos, ¿verdad?, de Eva Luna hace ratito, ¿verdad? Decía la hermana Nayeli, ¿verdad? Así dice, lo mando yo a ustedes, y luego me empezó a abrir los ojos. Se acordaba cuando estaba dentro ¿verdad?, del vientre. Sí, ¿no? Ya tiene más de 9 meses, ¿verdad?, estando aquí en la adoración, ¿verdad? Amén, que pudimos escuchar esos primeros chillidos. Yo creo que ya era la familia, ¿verdad? Le tocaba la familia. Amén. Dios les bendiga a los hermanos en esa adición a su familia y también aquí al reino de Cristo. Sabemos que de ellos, o de los tales, es el reino de los cielos. Amén. Vamos a continuar, hermanos y amigos, en esta tarde, hablando de un tema titulado Las pruebas de la conversión de los hermanos de Tesalónica. The proof of their conversion of these brethren from Thessalonica. Y cuando hablamos de ello, hermano, entendemos cuando lo leemos cómo Pablo lo describe allá en primera de Tesalonicenses 1, 6 al 10, the book of Thessalonians, 1 Thessalonians 1, 6 through 10, primera carta a los tesalonicenses. Estos hermanos siempre fueron también muy queridos por el apóstol Pablo, siempre estaban dispuestos a apoyar pues el trabajo, y sabemos que todo trabajo implicaba también, pues tenían que tener medios monetarios aún en aquellos tiempos, ¿verdad?, porque se necesitaba comprar comida, para el viaje, etcétera, etcétera. Siempre los hermanos querían aportar y ayudar a Pablo. Ahí en 1 Tesalonicenses 1, 6 al 10, precisamente habla de esto. Dice así la palabra de Dios: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Vamos a ir a Dios en oración antes de proseguir con este tema. Oremos. Let's pray. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más hoy en esta tarde por habernos permitido congregarnos de esta manera, Señor, como iglesia tuya, para llevarte a cabo estas alabanzas espirituales, esperando, Señor, que sean totalmente de tu agrado, Señor. En esta tarde pedimos también por aquellos que no pudieron estar entre nosotros, Señor, que si están enfermos, recupérales de todo percance, de toda enfermedad, Señor, y que puedan una vez más estar aquí la próxima vez de reunión. Los que están fuera de la ciudad también, Señor, ayúdales. Cualquier razón que no pudieron estar, Señor, proveerles los medios para que puedan ellos una vez más seguirte alabando de esta manera, en espíritu y en verdad. Sigue poniendo los medios para que tu palabra se siga predicando aquí en Laredo, Señor, y que podamos seguir trabajando unidos como una iglesia, Señor, con un propósito para seguir esparciendo, Señor, tu evangelio de salvación. No nos dejes de tu mano, porque sin ti nada somos, y sé con nuestros líderes, tanto locales como nacionales, Señor, también, y estatales, para que puedan hacer decisiones sabias que
Señor, sigan permitiendo el esparcimiento de tu palabra y que no haya ningún tropiezo, Señor, en ello. Perdona nuestras ofensas, sabemos que te ofendemos de muchas maneras y que no somos dignos de, Señor, estar aquí. Sin embargo, por los méritos del tu Hijo amado Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario, lo has hecho posible, Señor. Perdona nuestras ofensas una vez más y dame palabras fáciles hoy para exponer tu Evangelio, que todos salgamos edificados y así podamos continuar en esta carrera espiritual, en este camino angosto que sabemos nos lleva a la vida eterna. Perdona nuestras ofensas una vez más, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Una de las cosas que Pablo reconoce en la conversión de los hermanos ahí de Tesalónica es esa genuina conversión que tuvieron. Pablo no solo reconoce su conversión, sino que enumera pruebas que autentificaban dicha conversión, que testificaban de esa conversión de ellos. ¿Cuáles eran? En ello vamos a meditar en esta tarde. Y preguntémonos también, a medida que vamos viendo estas pruebas individualmente, preguntémonos también cada uno de nosotros si también se podrán dar las mismas pruebas de nuestra conversión. Hagamos eso internamente a medida que vamos en este tema, ¿verdad? Primeramente, hermanos, ahí en el versículo 6 que leíamos en 1 Tesalonicenses 1:6, dice ahí el apóstol Pablo que ellos, una de las primeras pruebas que encontramos, que ellos vinieron a ser imitadores de los apóstoles y del Señor. Imitators of the apostles and of the Lord. Right? Y aquí se refiere a las persecuciones que sufrieron los tesalonicenses, tal como sufrieron los apóstoles que les llevaron el Evangelio, y tal como la sufrió también el mismo Señor Jesucristo. Esas persecuciones de las cuales hablaba también en la clase, que muy gráficas, hermanos, también la manera que torturaban a los hermanos del primer siglo y que nos hace hasta llorar, si lo estudiamos detenidamente. Esas pruebas ahí estaban también con los hermanos de Tesalónica. El apóstol Pablo, por otro lado, también procuraba siempre conducirse de tal manera que sus convertidos pudiesen imitarlo. Quería siempre, hermanos, hacer lo que estaba correcto delante de los ojos de Dios para poder decir las palabras que él tenía que decir después en sus cartas. Textos que encontramos tales como 1 Corintios 11:1, 1 Corinthians 11:1, que dice el apóstol Pablo, que es ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Para poder decir esas palabras se lleva bastante diligencia. Es más, para decir las palabras esas a nuestros hijos, comenzando ahí, ¿verdad? Imítame, hija, imítame, hijo, pero no en estas palabrotas que se me acaban de salir, ¿verdad? O estas mentirotas que acabo de echar. Se requiere bastante diligencia. Y Pablo por eso dice que se mortificaba, ¿verdad? Y aquí, hermanos, estamos hablando de imitar, ser imitadores, ¿verdad? No copiadores, que es muy diferente. El copiar es usar el trabajo de otro para sacar beneficio propio. Y eso nosotros los maestros lo sabemos de primera instancia. Ay, no, de todos mis años que también enseñé, cuántas notas no confisqué, ¿verdad? de respuestas. Échala para acá. Te lo digo, papá. Copiarse de otros el trabajo para sacar beneficio propio. Pablo está hablando de cópiense, ¿verdad? Imitar es experimentar las mismas experiencias. Muy diferente a copiar. Es decir, imitar, bueno, va a llevar a cabo también entonces el sufrir, ¿verdad? Sí. Sufrir también la persecución.
Pero también conlleva el gozar en Cristo, ¿verdad? Y ser imitadores de Cristo en ese gozo que siempre Él nos dio a conocer. En todo lo que hizo. En todo lo que hizo. Cuando estaba ahí, nos imaginamos ahí que le querían llevar a los niños, ¿verdad? Y los apóstoles, ¡no, estoy molestando al maestro ahorita! Y cuando Cristo le dice, déjenlos venir, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y a menos que seáis como uno de estos, no podéis entrar en el reino de los cielos. Por eso cuando oímos esos chillidos, el primer chillido de Balún, amén. Entendemos que eso hace perfecta la alabanza, dice también. Una señal de una conversión genuina es venir también a ser imitador de los grandes hombres y mujeres de Dios que tenemos récord en la historia de la iglesia y por medio de la palabra de Dios. No solamente en sus padecimientos por el Señor, sino también en sus virtudes, their virtue. Imitar no es darse el crédito, ¿verdad?, de otros. No. Aquellos padecieron, pues yo también voy a padecer. Y Cristo lo dijo. Nos lo advirtió. Se los advirtió a los apóstoles primeramente. Y por eso no muchos le seguían. Ya empezó las multitudes a seguir después porque veían todos los beneficios. Aquí hay comida, aquí hay sanación, aquí hay de todo. Pues las multitudes siguen a Cristo. Pero cuando Cristo les habla de la cena del Señor y la representación que iba a tener, ¿verdad? Ese pan de vida, que iba a venir a morir, y cuando Cristo le dice, si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tenéis vida. Se empezaron a ofender. Y desde aquel entonces muchos dejaron de seguir. Creían que estaba hablando literalmente. Qué insensatos. No está hablando de su carne, de una representación. Lo quiero ver después de la sagrada cena del Señor que Él iba a instituir, e iba a dar su propia vida por ti y por mí para que recibiésemos ese beneficio de perdón de los pecados. ¿Quieres ser imitador de Cristo? Vas a padecer. Y también hoy en nuestros días vas a padecer, tanto con tus parientes, con tus familiares o en el trabajo. Vas a padecer persecución también. Ser otra vez imitadores no es darse el crédito de otros. Cuando Cristo, hermanos, anduvo con chismes, imagínense Cristo chismeando. Los tesalonicenses no solo habían sido imitadores de los apóstoles, sino también del Señor. El ejemplo máximo del cristiano es el Señor. Yo los voy a ofender, si no es que ya los haya ofendido. Ustedes también a mí. Pero el ejemplo máximo es ¿quién? Cristo. Y Él no nos debe de ofender, a menos que tengas el espíritu del diablo. Ahí sí te ofendes. Así como los fariseos ofendían y se llenaban de odio sus oídos también. ¿Cuándo anduvo Cristo con chismes, hermanos, otra vez? ¿O sentido porque por lo que blasfemaban de Él? No. Oraba siempre: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y los tesalonicenses también, hermanos. Pablo está dando otra vez testimonio de sus acciones. Recibieron la palabra en medio de gran tribulación. En esa conversión recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Dice ahí otra vez 1 Tesalonicenses 1:6, con gozo del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice la palabra en medio de gran tribulación, pero que con gozo del Espíritu Santo, with joy from the Holy Spirit. Tribulación sí, pero gozosos en el Señor, porque esto no es nada comparado con lo que viene. Whatever comes next, man, that's what I'm shooting for. Not these temporary trials and tribulations. La tribulación se debió, hermanos, a la persecución que se levantó cuando Pablo y sus compañeros predicaron el Evangelio en aquella ciudad. Vamos a leer ahí, hermanos, en Hechos 17, del 1 en adelante, the book of Acts, chapter 17, 1 and up.
Dice la palabra de Dios, pasando por Anfípolis y a Apolonia, llegaron a Tesalónica, Hechos 17, del 1 en adelante, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Cuántas semanas? 3 semanas. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y ya nos imaginamos lo que iba a causar eso, ¿verdad? Y algunos de ellos creyeron, dice, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, dice, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Satanás otra vez, no está contento, ¿verdad? Pero no hallaron, dice, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos se contravienen, dicen, los decretos de César, diciendo que hay otro ¿qué? Otro rey, Jesús. Y alborotaron, dice también, al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Y sigue diciendo el día, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas que eran así, lo que debemos hacer todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Sigue diciendo el 12, así creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. High society, Greek women. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Ah, sigue Pablo allá, pues allá vamos. El diablo no descansa, ¿verdad? Así fuéramos nosotros el empuje de no descansar y seguimos adelante. Ahí el diablo también, hermanos, trabajando para alborotar a las multitudes, dice. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Vean ustedes cómo la iglesia trabajaba junta, los hermanos preocupándose por Pablo y ayudándole a escaparse básicamente para que no muriera. Ese era el amor que se tenía, hermanos, procurando el bien de este apóstol de Cristo, el último como abortivo, dice Pablo. Inmediatamente, no se esperaron, inmediatamente se hacía lo que se tenía que hacer. Esas son las pruebas de tu conversión, cuando haces lo que tienes que hacer, cuando alguien te pide ayuda, ahí estás. A ver quién lo hace, que lo haga otro. Ahí estaban los hermanos del primer siglo. Los que se habían, dice, encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. No era nada fácil, hermanos, dar pruebas de tu conversión, pero era necesario. Y es lo que hacían los hermanos del primer siglo. Aunque la persecución fue violenta, tenían el gozo del Espíritu Santo, como lo leíamos ahí en Primera Tesalonicenses, el 1 al 6. Ellos estaban ahí, hermanos, dispuestos para seguir haciendo lo que tenían que hacer, dispuestos a ayudar. Si estaba el hermano Pablo en peligro, ahí iban a ver qué se podía hacer, ya sea de noche o de día, con el gozo del Espíritu Santo. El Evangelio de la mayoría de nosotros, ¿verdad? Si lo recibimos, hermano, la mayoría de nosotros, ¿verdad? Fue sin apuro alguno, no como el apóstol de los hermanos de Tesalónica bajo persecución. Quizás nos tocaron en la puerta y le dejamos entrar a los hermanos, ¿verdad?, para que nos enseñaran. Nos dieron estudios en el confort de nuestros hogares. No así, hermanos.
no así como lo recibieron los hermanos de ahí de Tesalónica. Por eso ese gozo era aún mayor, porque sabían que ante todo esto que estamos pasando, el gozo de creer en Cristo es mucho más, y la esperanza es mucho mayor que lo que venga. Si viene la muerte por causa de Cristo, amén. Ellos sí soportaron, hermanos, la persecución. Y si la soportaron, la persecución, ¿qué más no estaban dispuestos a soportar? No tenían tiempo para estar ociosos. Un ocioso es el que no tiene nada que hacer. No tengo nada que hacer, prendo la tele, esto, lo otro, o hago esto, hago lo otro, y ya me aburrí. No tienen tiempo para eso, hermanos. Fueron también, dice, que ¿qué otras pruebas haría? Versículos 7 y 8, verses 7 and 8, que leíamos también, fueron ejemplo a muchos de su genuina conversión. Habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han leído, dice. En todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. No tenemos que decir nosotros nada. ¿Ven? No tenemos que decir nada de ustedes. Su conversión fue tan genuina, vinieron a ser otra vez ejemplo a las iglesias de Macedonia, de Acaya, que eran las dos provincias en que la antigua Grecia estaba dividida. Grecia eran dos provincias ahí, Acaya y Macedonia. Además de haberse divulgado su fe en aquellas provincias, hermanos, lo había sido también fuera de ellas, y su testimonio se había hecho notable a todos. No tienen que decir nada de los hermanos de Tesalónica. ¡Ah, ya los conocemos! Empezaba Pablo a hablar de ellos y ya los conocemos, no tienes que hablar nada, Pablo, ya los conocemos como son. Que así dijeron también de nuestra congregación. Ah, de los de la San José, ya los conocemos como son. Que no andan chismeando, que no andan haciendo esto, que no andan haciendo lo otro. Ya los conocemos. Son hermanos fieles, hermanos verdaderos, hermanos que ayudan, que están dispuestos a sufrir. Que si fuera nuestra reputación, ojalá que sí. Nos saben a veces. Hemos oído que ahí ayudan. Me siento bien. A veces levanto el teléfono. Si es que me dijeron que ayudaban, sí, ¿cómo no? Vengan. Vengan primero, si les digo siempre, a escuchar la palabra de Dios y ya veremos cómo les ayudamos. A veces llegan, a veces no llegan, pero amén. Qué bueno que tengamos fama de que ahí ayudan. Amén. Así estaba, hermanos, la reputación de los hermanos de Tesalónica. Era una iglesia nueva, recién establecida. Sin embargo, había diseminado la fe por muchos lugares. Y eso es lo que hace ese gozo del Espíritu Santo. La fe sigue, la fe se sigue extendiendo. Así como el fuego que a veces empieza con una chispita así y de repente se fue por todo el bosque, ¿verdad? Eso es claro, pues algo que nos preocupa. Pero en lo espiritual, qué bueno que fuera así, ¿verdad? La chispita del Evangelio que arrasara todo la red. Amén. Y ya ven los calorcitos, ¿no? Ya ven los calorcitos. Y toda la semana dice aquí, güey, que sobre los 100, ¿verdad? Pero ojalá que eso nos ayude también a pensar en lo espiritual, que esté el espíritu de nosotros a 100 grados Fahrenheit, caliente y no tibio. Porque dice Dios que si eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Es consecuencia, hermanos, también, y es por eso que se esparce el Evangelio de verdad. No tener miedo a hablar, no importa lo que diga el mundo, lo que diga la gente. Tenemos ejemplos también, hermanos, no solo con palabras, sino con hechos, ¿verdad? Ahí en Daniel 4:2, ¿se acuerdan de Daniel en el foso de los leones? Daniel 4:2 dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y Dios le cuida en el foso de los leones. El ángel del Señor dice que vino y tapó la boca, ¿verdad? Cerró la boca de sus leones. Él sabía que tenía que declarar, dice: conviene que yo declare
admirar las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Dice Hechos 4:20 también, Acts 4:20, Hechos 4:20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Valentía ante la espada, y como les digo, el apóstol Pablo aprovechaba cada vez que tenía de ir a predicar ahí en la sinagoga, y ya sabía que ahí andaban atrás de él. Ya sabía. Qué valiente, ¿verdad? Qué valentía. Si hubiéramos sabido también nosotros, hermanos, que alguien estaba atrás de nosotros, buscándonos, más vale que no hables de Cristo, porque lo haríamos. Que nos van a encarcelar o que nos van a ejecutar, lo haríamos. Nos pone a pensar. Qué valientes. También, hermanos, ahí en 1 Tesalonicenses 1:9 también sigue dando ese testimonio, ¿verdad? Versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Los hermanos de Tesalónica recibieron con sinceridad a los misioneros del Evangelio, que les llevaron el Evangelio, y por eso eran tan amados. ¿Amas tú así a la persona que te habló del Evangelio? Yo creo que todos, ¿verdad? Yo creo que sí. Cuando la persona que nos llevó al conocimiento de la verdad tiene un lugar especial en nuestros corazones. Y debe de tener. Debe de tener. Y ellos así lo recibieron también. La manera en que nos recibiste. Una mejor traducción, hermanos, es porque ellos dicen de nosotros qué clase de entrada tuvimos entre ustedes. Se refiere a la inmediata aceptación que le dieron a los misioneros y al mensaje que ellos predicaban. ¿Cómo no los iban a recibir con mucho amor? Eran misioneros verdaderos del Evangelio. ¿Eran lobos rapaces? A pesar de que nunca antes los tesalonicenses habían escuchado la predicación del Evangelio, ni habían visto un misionero cristiano, podemos decir, fueron dóciles al entrar en contacto con ellos. Recibieron de esa manera la predicación del Evangelio. Por no haber endurecido su corazón, Dios les premió dándoles la oportunidad de entrar en el estado de salvación. Al escuchar su palabra, han venido muchos a través de las puertas, a través de los años. Algunos con buenas intenciones, otros con malas intenciones. Algunos se convierten en lobos rapaces, otros nada más ya no nos vemos y bueno, seguimos orando por ellos. Pero ojalá, hermanos, que sigamos también nosotros cumpliendo con lo que tenemos que cumplir. Sigamos teniendo también ese amor y esa sinceridad. Que te conozca la gente que eres hombre de una palabra o mujer de una palabra nada más. No veleidoso, no uno que cambia de cada rato, pues sí, no, sí, no. Los hermanos tenían, hermanos, estas pruebas de su conversión. Se convirtieron también, dice el versículo 9, ¿de quién? De los ídolos a Dios, ¿verdad? Ellos mismos cuentan, dicen, de nosotros la manera, dice, en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, dice ellos. ¿Cuál era el fin? Dice que el fin era para servirle, ¿verdad? Y cuando se habla de esa conversión, es una experiencia de transición, es transition. Se pasa de una cosa a otra, consiste en el abandono de algo inferior para obtener algo superior. La conversión es una media vuelta. Se da la espalda a lo que antes se le daba el rostro, ¿verdad? En este caso eran los ídolos, ahí haciendo ese homenaje a los ídolos. Se da la media vuelta y se le da, a la misma vez se le da el rostro a lo que antes se le daba la espalda. Se la damos a Dios, porque estábamos alabando a los ídolos, no estamos alabando a Dios, ¿verdad? No. Dios no acepta la idolatría, por más que queramos realizar. Y a veces la idolatría no es nada más un mono, ¿verdad? O una estatua. La idolatría puede ser el dinero, un trabajo, una persona, en fin, todo lo que te aparta
Y todo lo que hace a Dios, número 2, en vez del número 1. Eso es idolatría. Ten mucho cuidado, tengamos mucho cuidado. Y por eso dice Pablo, se convirtieron a Dios. Su convicción fue, hermanos, al 100%. No fue a medias, no fue un cuarto de vuelta nada más. Media vuelta, 180 grados. Se convirtieron a Dios con el fin de servirlo, para servir al Dios vivo y verdadero. La conversión de los hermanos ahí de Tesalónica no fue para asumir nada más una actitud pasiva. Bueno, pues ya gracias a Dios yo me convertí, ya bauticé, ahora sí, a esperar a Cristo, ¿verdad? No, hay que seguir trabajando, hay que seguir predicando a aquellos que todavía no lo conocen, las buenas nuevas del Evangelio. Y seguirles extendiendo esa bendición de poder ser llamados hijos adoptivos de Dios. Pelear la buena batalla a toda costa. Desde el momento que la persona se convierte, se constituye el instrumento de Dios en el mundo. An instrument of God in the world. Por eso se habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, esto es el instrumento del cual se vale Dios para efectuar sus planes en el mundo. Somos ese instrumento, la iglesia, el cuerpo. Nuestros brazos son instrumentos, ¿no? Nuestros dedos, nuestros pies. Imagínense si no tuviéramos pies, no tuviéramos manos, ojos, nariz, lengua. Vamos a ver cómo puedes comer sin la lengua. Trátalo. Si no tuviéramos lengua no pudiéramos comer tampoco, a veces nos la mordemos, nos duele bastante, pero sin la lengua no pudiésemos comer, no pudiésemos gustar. ¿Sí? En fin, podríamos seguir hablando del cuerpo humano y no acabaríamos, ¿verdad? Pero es el instrumento, ¿verdad? El instrumento. Y Dios quiere que no seamos pasivos. No podemos ser pasivos ante Satanás. Él es un león rugiente y a veces nosotros ni siquiera tenemos la espada del Espíritu y queremos irnos hacia Satanás. ¿Vas a ver Satanás ahorita? La espada del Espíritu, no la dejes. No le demos la entrada, hermanos, más si no tenemos la espada lista para pelear. Ya para terminar, hermanos, los hermanos de Tesalónica también estaban esperando el regreso del Señor. Versículo 10, es lo que dice otra vez. Versículo 10 de 1 Tesalonicenses 1. Y esperar de los cielos, dice, a su Hijo. Estaban esperando al Hijo de Dios, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nos libra de la ira venidera. Pablo, hermanos, tanto en Tesalónica como en Atenas, predicó acerca de ese juicio venidero. Ahí en Hechos 17, el versículo 30, Acts 17:30 y el 31, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esa es la esperanza que tenemos, esa resurrección de entre los muertos. Para ellos, dice que lo oyeron eso de la resurrección, pues ya otra vez, dice, unos se burlaban, 32, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Eso de después de la muerte no nos interesa. ¿Y cuántos hoy en nuestros días no hablan así también, verdad? Yo quiero gozar el día de hoy. Ya eso del... Yo estoy muy joven ahorita. Ya después, ya cuando me jubile y todo, pues ya pienso en eso, lo de la muerte, y ¿verdad? Ahorita déjame gozar. El día de mañana, amigos, no está en nosotros. El día de mañana le pertenece solamente a Dios. Y en esta mañana te hacemos esa invitación. Si tú quieres también venir a los pies de Cristo, convertirte y tener esas pruebas de tu convicción que tú más adelante vas a dar a conocer, porque Cristo dijo que por sus frutos los conoceréis. Si tú quieres empezar a saber de Cristo y tener esa convicción y hacerle a Él el Rey de tu vida, Señor de señores en tu vida,
¿Por qué no vienes hoy y te bautizas para que comiences a vivir esa vida espiritual aquí en las aguas del bautismo? Si también estás allá en tu hogar o donde quiera que estés, si tienes también ese deseo, contáctanos para que Dios lo convierta en una realidad. Que el Señor les bendiga. Tenemos un himno de invitación, puesto de pie los que podamos hacerlo. God bless you. Amen.